Muy pocos conocen el trasfondo espiritual oculto detrás de esta historia. Lo que parecía un acto político o una simple elección, en realidad fue una revelación divina marcada por silencios, pruebas y un destino que cambió el rumbo de un pueblo entero. Hoy te invito a ver la historia del primer rey de Israel desde un ángulo que no se enseña fácilmente: la fragilidad del ungido, la voz que se apaga, el corazón que se aleja y el Dios que aún así sigue presente. Quédate hasta el final y deja que cada escena hable contigo. Hay momentos que parecen antiguos, pero que siguen ocurriendo en el alma de muchos hoy. Si este contenido te edifica, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete, deja tu amén en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo no solo impulsa este canal, siembra fe en muchos corazones que necesitan volver a escuchar la voz de Dios. En aquella época, antes de que Israel tuviera reyes, los días aún se regían por las estaciones y por las órdenes de los padres. Saúl era solo un hombre demasiado alto para pasar desapercibido y demasiado silencioso para ser escuchado. Hijo de Quis, un benjaminita de recursos modestos, creció entre el ruido del molino, los mugidos del ganado y las historias veladas que los ancianos contaban junto al fuego. Saúl no era ambicioso. Tenía manos firmes para el arado y pies endurecidos de subir las colinas. Su vida era sencilla: levantarse temprano, cuidar de los animales, obedecer al Padre. Fue en uno de esos días rutinarios cuando la rutina se quebró. Las asnas habían desaparecido. Quis, su padre, le confió la misión de ir tras ellas, y él fue, sin prisa, sin fe, solo por obligación. No sabía que aquel sería el último día en que andaría como un hombre común. Su siervo, más audaz que él, sugirió consultar al profeta Samuel, que estaba en una ciudad cercana. Saúl vaciló. Nunca había sido un hombre de acercarse a cosas sagradas, pero no quería regresar con las manos vacías. Siguieron, pues, los senderos polvorientos hasta la ciudad del vidente. El sol ya descendía perezoso cuando llegaron. Las muchachas del pozo les dijeron que Samuel estaba a punto de subir al lugar del sacrificio. Había una fiesta, y el pueblo subía con frutas, vino y carne hacia el altar. El olor a sangre y mirra ya flotaba en el aire. Cuando Saúl se acercó al hombre de Dios, algo extraño se movió dentro de él, como si el tiempo se hubiera detenido, como si alguien lo observara desde lejos, desde lo alto. Samuel lo miró a los ojos, como quien ya sabe, y en ese instante Saúl sintió un escalofrío que le subió de la nuca a la garganta. No era miedo. Era como si el mundo estuviera a punto de cambiar y él lo supiera sin entender cómo. Samuel lo trató con un honor desproporcionado, le dio el mejor lugar en la mesa, habló como si hablara a un elegido. Saúl, confuso, movía la cabeza. Él, de la tribu más pequeña, de una familia sin importancia, no podía ser, y sin embargo, había algo en los ojos de Samuel que no dejaba lugar a dudas. A la mañana siguiente, cuando el rocío aún resbalaba por las hojas de tamarindo, Samuel llevó a Saúl a un rincón retirado de la ciudad. Estaban solos. El silencio era denso, como si el cielo mismo estuviera atento. Sin aviso, el profeta derramó aceite sobre su cabeza y dijo con voz temblorosa pero firme: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo? El olor del aceite era fuerte, una mezcla de unción y destino. Saúl quedó inmóvil. Sin palabras, sentía algo nuevo ardiendo en su pecho. No era ambición ni orgullo, era peso, era responsabilidad. Era el cielo apretando su espíritu con la mano invisible de Dios. Samuel lo instruyó. Habría señales, encuentros, pruebas, y después, en Gilgal, debía esperar 7 días. Esperar, como si el tiempo ahora fuera instrumento de lo eterno. Saúl descendió de aquella colina sin asnas, pero con un secreto más grande de lo que podía cargar.
La confirmación pública llegó poco después. Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa. Allí, ante miles, las tribus fueron llamadas una a una, como en un juicio silencioso. Cuando se reveló el nombre de Saúl, él no apareció. Estaba escondido entre el equipaje, encogido como un niño asustado ante una carga que parecía demasiado pesada. Sentía el pecho aprisionado, el sudor frío en la frente. Temía ser visto, temía no estar a la altura. Cuando lo sacaron de allí y lo pusieron ante el pueblo, hubo un silencio extraño, seguido de un clamor. ¡Viva el rey! Pero Saúl no sonrió. Dentro de él comenzaba una batalla entre el muchacho que cuidaba asnas y el hombre que acababa de ser llamado a llevar la corona de todo un pueblo. La corona no le sentó bien de inmediato. No había oro, ni trono, ni gloria. Había duda. Había un pueblo dividido, algunos escépticos, otros esperanzados. Pero todo cambió cuando llegaron las noticias de Jabes de Galaad. Un líder amonita, Nahás, había sitiado la ciudad y ofrecido un acuerdo cruel. Perdonaría a los habitantes si todos permitían que les sacaran el ojo derecho. El pueblo de Jabes pidió 7 días para buscar ayuda. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá y contaron a Saúl, algo diferente se apoderó de él. El Espíritu de Dios vino con fuerza, como un viento interno que arrasaba todo. Sintió la carne temblar y los ojos agudizarse. Tomó una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo Israel con un aviso. Quien no viniera a la guerra tendría sus bueyes tratados del mismo modo. Fue como si el temor del Señor barriera la tierra. Y vinieron miles de ellos. Aquella madrugada, con el olor de la tierra húmeda y sangre caliente mezclándose en el campo, Saúl lideró la victoria que selló su nombre como rey. Pero no se exaltó. Cuando el pueblo quiso matar a los que habían dudado de él, Saúl respondió: «Hoy nadie morirá. Fue el Señor quien salvó a Israel». En Gilgal, entre tambores y sacrificios, el pueblo se reunió para confirmar el reinado de Saúl. Era oficial, era real. Samuel aprovechó aquel momento de éxtasis para pronunciar su discurso final. La multitud escuchaba en silencio cada palabra del profeta, que se ofrecía como ejemplo de integridad y exhortaba a la obediencia al Señor. Saúl, parado a la sombra de una higuera, lo oía todo con atención, pero dentro de sí sentía un conflicto creciente. Sabía que no era como Samuel. No tenía aquella claridad espiritual, aquel dominio de la voz profética. Su liderazgo empezaba a madurar, pero su alma aún se debatía entre el deseo de agradar al pueblo y el temor de fallar ante Dios. «Servid al Señor de todo corazón», había dicho Samuel. Pero ¿cómo servir a alguien cuya voz apenas sabía reconocer? La guerra con los filisteos llegó como un trueno distante que pronto se volvió tormenta. Saúl estaba en Gilgal, con su ejército deshaciéndose de miedo, cada hombre huyendo a cuevas, rocas y pozos. Samuel había dicho: «Espera 7 días y yo ofreceré el sacrificio». Pero los días pasaron y el profeta no llegaba. El 7º día amaneció, con el sonido de los filisteos acercándose, y los hombres alrededor de Saúl lo miraban como buscando una señal. La presión era insoportable. El corazón le latía en el cuello. Pensaba: «Si no actúo ahora, todos me abandonarán». Entonces tomó una decisión que resonaría para siempre. Ofreció el sacrificio con sus propias manos. Cuando las llamas aún ardían en el altar, Samuel apareció. La mirada del profeta era más afilada que cualquier espada. «¿Qué has hecho?», preguntó. Saúl intentó explicar, pero sabía que había cruzado una línea invisible. Samuel, con dolor en la voz, declaró: «Tu reino no subsistirá. Dios ya ha elegido a otro». Y en ese momento, aunque aún llevaba el manto real, Saúl empezó a sentirse solo ante el Dios que lo había elegido. Aún así,
El Señor concedió victorias. Jonatán, su hijo, lleno de valor y fe, tomó la iniciativa contra los filisteos. Con solo un escudero a su lado, atacó una guarnición enemiga, y el mismo Dios sembró el pánico entre los filisteos. Israel venció, pero el corazón de Saúl ya mostraba grietas. Empezaba a confiar más en votos y estrategias humanas que en la dirección divina. Ordenó que nadie comiera nada hasta el final de la batalla sin consultar al Señor. Su hijo Jonatán, sin saber de la orden, comió miel encontrada en el camino y casi fue condenado a muerte por su propio padre. Saúl se veía rodeado de victorias externas y derrotas internas. El pueblo lo seguía con dudas. Samuel ya no lo miraba con los mismos ojos, y él ya no sentía el fuego del aceite ardiendo en su frente como antes. Fue en la guerra contra los amalecitas cuando el abismo entre Saúl y el Señor se ensanchó para siempre. Samuel había dado una orden clara: venida de Dios, destruirlo todo, hombres, mujeres, niños, animales. Era un juicio antiguo, un ajuste entre el cielo y la tierra. Saúl marchó, venció, pero al ver los rebaños gordos y la mirada humillada del rey Agag, vaciló. El pueblo también presionaba. ¿Por qué no guardarlo mejor? ¿Por qué desperdiciar? Y Saúl cedió. Como tantas veces, se doblegó a la voz del pueblo y acalló la voz de Dios. Cuando Samuel llegó, el sonido de los animales vivos lo delató todo. El profeta, cansado y decepcionado, lo enfrentó con ojos de fuego. Saúl intentó justificarse, dijo que era para sacrificar al Señor, pero Samuel, con la voz pesada de quien carga el peso del cielo, dijo: obedecer es mejor que sacrificar. Allí, delante de todos, el destino de Saúl quedó sellado. Dios lo había rechazado como rey, y aunque siguiera en el trono por años, el cielo ya lo había abandonado. Desde aquel día, Samuel se apartó, y con él el sentido de dirección que Saúl tanto necesitaba. El vacío espiritual se convirtió en un agujero oscuro dentro de él. No había más paz, no había más voz. Era como intentar oír el viento dentro de una cueva cerrada. El tiempo pasó, pero el agujero solo crecía, hasta que un nuevo nombre comenzó a resonar entre el pueblo: David, hijo de Isaí. Primero llegó como músico, para tocar el arpa y calmar el espíritu perturbado del rey. Saúl recordaba cómo la música de David silenciaba las tinieblas dentro de él, aunque fuera por poco tiempo. Después llegó la hazaña pública. David, con solo una honda, derrotó a Goliat. La victoria fue de Israel, pero la gloria toda de David. Y eso encendió una llama peligrosa en los ojos del rey. El canto de las mujeres fue como una flecha. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y la envidia comenzó a consumir lo que quedaba del alma de Saúl. Poco a poco, el afecto se convirtió en desconfianza, la amistad se volvió paranoia. Saúl empezó a ver en David no a un aliado, sino a un enemigo disfrazado. Le lanzó lanzas, intentó matarlo. Después fingía que nada había pasado. Era como un hombre dividido, luchando contra la sombra de sí mismo. Pero lo que más lo confundía era el amor de su hijo Jonatán por David. Ambos eran inseparables, y Jonatán, aun siendo el heredero natural, reconocía en David algo mayor. Tú reinarás, le decía, y yo seré el segundo. Saúl veía todo eso con ojos de padre traicionado, pero en el fondo temía. Temía que Dios realmente estuviera con David. Y eso dolía más que cualquier herida de guerra. Cada día, Saúl se volvía más rey por imposición y menos por unción. La persecución a David se intensificó. Él huía por cuevas, bosques y valles de Judá, y Saúl, con su ejército, lo cazaba como se caza a un animal salvaje. Era una obsesión, pero aún teniendo la oportunidad de matar al rey, David lo perdonó. Entró en la cueva donde Saúl dormía, cortó la orla de su manto y luego se la mostró desde lejos. «Mira, mi señor,
Pude quitarte la vida, pero no lo hice. Saúl lloró. En ese momento parecía que la conciencia volvía por un instante. Dijo, tú eres más justo que yo. Pero las palabras se evaporaron con el tiempo. Pronto la persecución comenzó de nuevo. Era como si el Espíritu de Dios, que un día lo invadió con fuego, ahora lo hubiese dejado entregado a sí mismo. Y Saúl ya no sabía cómo encontrar el camino de regreso. El silencio de Dios se volvió insoportable. Las guerras ya no lo asustaban como antes, pero el vacío, ese, lo mataba lentamente. Saúl empezó a vagar en sí mismo, noche tras noche, sin hallar descanso. El espíritu maligno que lo atormentaba no era solo un castigo, era un reflejo. Él lo sabía. Sabía que Dios se había apartado, que Samuel ya no lo buscaba, que David era el elegido, y aún así seguía siendo rey. Era como vivir muerto. Cuando los filisteos se reunieron para otra batalla, ahora mayor, más violenta, el miedo lo invadió de nuevo. Pero esta vez no había profeta, ni sueño, ni respuesta, nada. Entonces, en un acto desesperado, rompió todo lo que había decretado. Buscó a una hechicera en Endor. Disfrazado, con el rostro cubierto, le pidió que invocara el espíritu de Samuel. La mujer tembló, pero cumplió su petición. Y aquella noche cargada, envuelta en viento y tinieblas, Samuel apareció. Saúl cayó con el rostro en tierra. Sudaba frío. Lo que vio u oyó, pocos podrían contarlo, pero su cuerpo temblaba como hoja seca en otoño. El espíritu de Samuel lo reprendió con una voz que parecía venir de un lugar entre los mundos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Aquello fue más que una sentencia, fue un fin anunciado. Saúl regresó de la cueva con las piernas débiles y la mirada ausente. Lo sabía, sabía que era su último día. A la mañana siguiente montó su caballo, miró a sus hijos, Jonatán entre ellos, y no dijo una palabra, solo cabalgó, como quien entra en la guerra no para vencer, sino para terminar. Era el monte Gilboa, y allí Israel cayó bajo la espada filistea. Las flechas alcanzaron primero a sus hijos, uno por uno. Saúl, gravemente herido, lo veía todo tendido en el suelo, con el polvo pegado a la sangre que brotaba de su vientre. Su escudero temblaba a su lado, y el rey pidió, «Acaba conmigo, no quiero caer en sus manos». Pero el joven, presa del pánico, se negó. Saúl entonces tomó su propia espada, la clavó en la tierra y se arrojó sobre ella. Fue rápido, silencioso, sin gloria, sin cortejo, un rey que empezó ungido y terminó solo. Allí mismo, en aquella ladera seca, murieron con él sus hombres, y el trono de Israel quedó vacío como su cuerpo. Lo que quedaba ahora eran rumores, miedo y silencio. Los filisteos hallaron su cuerpo al día siguiente, lo arrastraron como trofeo y lo colgaron en las murallas de Bet-San como advertencia, como vergüenza. Pero la historia no terminó allí. Hombres valientes de Jabes de Galaad, los mismos que él había liberado un día, escucharon lo que hicieron con el cuerpo de Saúl. Y aquella noche, silenciosos como sombras, cruzaron el desierto, escalaron la muralla y retiraron los cuerpos del rey y de sus hijos. Los llevaron a casa, quemaron los restos como señal de honra y enterraron los huesos bajo un tamarisco, en profundo luto. Nadie habló mucho, pero todos sabían. El rey había caído, un hombre ungido, pero perdido entre la voluntad de Dios y el deseo de los hombres. Saúl no fue solo un rey, fue un espejo roto, una advertencia grabada en la carne de la historia. Su vida fue una mezcla de poder y miedo, de gloria y fracaso. Hasta hoy, quien lee su historia siente ese desconcierto en el pecho, como si algo precioso se hubiera desperdiciado. Tras su muerte, durante mucho tiempo, nadie se atrevió a pronunciar el nombre de Saúl en voz alta en las plazas. Era como si su espíritu aún flotara sobre los valles de Benjamín, inquieto,
esperando algo que jamás llegaría. Entre el pueblo había un respeto confuso, mezcla de duelo, alivio y arrepentimiento. Algunos recordaban las victorias, el coraje en Jabes, la altivez de los primeros días. Otros solo podían evocar la mirada perdida, las lanzas arrojadas contra David, el silencio de Dios. Pero todos, sin excepción, sabían que algo se había roto. Una línea invisible entre cielo y tierra, entre el llamado y la respuesta. Era como si el propio pueblo hubiera perdido, junto con su rey, parte de la conexión con el Eterno. David, quien heredaría el trono, nunca habló mal de Saúl, aun cuando tuvo razones de sobra, aun cuando todo a su alrededor clamaba por justicia. Lloró, rasgó sus vestiduras, compuso un cántico fúnebre que decía: «¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla?». Y tal vez, en esa frase, resumió toda la tragedia de Saúl. Porque Saúl no cayó como un cobarde, cayó luchando. Cayó como alguien que amaba a su pueblo, pero no supo amar a Dios más que a sí mismo. Como alguien que tenía fe, pero no supo sostener la obediencia. Como alguien que escuchó la voz de Dios, pero se acostumbró al sonido de los aplausos humanos. Y esa mezcla, esa lucha constante entre cielo y pueblo, fue lo que lo quebró por dentro. Muchos hoy ven a Saúl como el rey que fracasó, pero pocos perciben el peso que cargó, el vacío que enfrentó, la soledad de quien no podía equivocarse, pero se equivocó. No era un monstruo, era un hombre. Y quizás eso sea lo que hace su historia tan inquietante. Podría ser la de cualquiera. Basta un pequeño desvío, basta un silencio prolongado del cielo, basta una decisión impaciente, una palabra fuera de tiempo, una elección hecha para agradar a los ojos ajenos. Saúl nos recuerda que no basta empezar bien, que la unción no protege del orgullo y que incluso los elegidos pueden perderse si no saben dónde está su verdadera seguridad. Hasta hoy nadie sabe decir en qué momento exactamente el Espíritu de Dios se retiró de Saúl. No hubo trueno, no hubo ruptura visible, solo silencio. Y el silencio es siempre la señal más temida por quien un día ya oyó la voz del Señor. Pero incluso en su caída, incluso en su muerte trágica, hay una lección. Dios es soberano. Él levanta y remueve. Él unge y pesa. Y si queda algo después de todo, es el temor. El temor de no caer en el error de Saúl, de no caminar tan lejos que el regreso se vuelva invisible, y de recordar que el trono puede ser alto, pero es la rodilla doblada la que sostiene el corazón delante de Dios. Si esta historia tocó tu espíritu, guarda este mensaje. Dios no ha dejado de hablar, pero a veces lo hace en el silencio. Las decisiones que tomamos en esos momentos definen todo. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Y si crees que este mensaje puede llegar a alguien más, compártelo. Suscribiéndote hoy, nos ayudas a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Y con solo un me gusta, permites que esta palabra llegue más lejos. Cada acción tuya puede ser parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien más.